Recuerdo cada segundo de aquella mañana. El vuelo número 3275 de Moscú a Tokio debía ser un viaje de negocios rutinario. Me llamaba Kirill Romanov, tenía 32 años y trabajaba como ingeniero en una gran empresa petrolera. Aquel viaje de trabajo a Japón debía ser otro peldaño en mi carrera. El Boeing 777 despegó a las 7 de la mañana, hora de Moscú. Yo estaba sentado junto a la ventanilla en la fila 14, leyendo documentación técnica y bebiendo café. A través de la ventanilla se extendía la interminable taiga, y luego comenzaron las montañas. El vuelo transcurrió con tranquilidad durante las primeras 5 horas. Noté las primeras señales de problemas sobre Siberia. El avión comenzó a balancearse ligeramente, aunque la turbulencia no era fuerte. Las azafatas seguían sonriendo, pero veía tensión en sus ojos. El piloto encendió el letrero de «abrocharse los cinturones», explicando que se trataba de una pequeña turbulencia. Pero media hora después quedó claro que algo grave estaba sucediendo. El avión empezó a perder altura bruscamente. Las máscaras de oxígeno cayeron de los paneles del techo. El pánico se apoderó de los pasajeros. Los niños lloraban, las mujeres gritaban, los hombres intentaban mantener la calma, pero sus rostros delataban el horror. Recuerdo que miraba por la ventanilla y veía el océano, que se acercaba a una velocidad aterradora. El agua parecía de un azul oscuro, casi negro. Las olas eran enormes, de unos 10 metros de altura. A lo lejos se vislumbraba una pequeña isla verde, pero pasamos de largo. El piloto intentaba amerizar el avión. Escuché su voz por la megafonía. «Prepárense para el amerizaje de emergencia. Adopten la posición de seguridad. Quedan 2 minutos para el contacto con la superficie». Esos 2 minutos se alargaron como una eternidad. Pensaba en mi esposa, Elena, en nuestros planes de tener hijos, en la casa que acabábamos de comprar en la provincia de Moscú. Pensaba que quizás no los volvería a ver nunca más. El corazón me latía con tanta fuerza que creía que iba a explotar. El impacto contra el agua fue espantoso. El sonido del metal al encontrarse con el océano a una velocidad de 200 kilómetros por hora todavía resuena en mis oídos. El avión rebotó varias veces en la superficie, como una piedra lanzada a ras del agua. Los compartimentos de equipaje se abrían, y los objetos salían volando por toda la cabina. Me golpeé la cabeza contra el respaldo del asiento delantero y sentí sangre corriendo por mi frente. El agua empezó a entrar en la cabina por las grietas del fuselaje, fría, salada, implacable. El nivel del agua subía a cada segundo. La gente intentaba salir por las salidas de emergencia, pero muchos estaban heridos o en estado de shock. Ayudé a una anciana que estaba sentada a mi lado a llegar a la balsa salvavidas inflable. Se llamaba Nina Petrovna, tenía 68 años y volaba para visitar a su hijo en Japón. En la balsa cabían 12 personas de los 156 pasajeros y los 8 miembros de la tripulación. El avión se hundió 20 minutos después del amerizaje. Vimos cómo su cola desaparecía en el agua oscura, llevándose consigo a decenas de personas que no habían podido ser rescatadas. Los gritos de auxilio fueron apagándose gradualmente, y nos rodeó un silencio sepulcral, interrumpido solo por el chapoteo de las olas y los sollozos de los supervivientes. El primer día en la balsa fue una pesadilla. Las olas de 5 metros nos golpeaban sin cesar. 3 personas fueron arrastradas por la borda durante la primera noche. Una ola simplemente volcó la balsa, y cuando pudimos volver a subir, ya no estaban. Entre los desaparecidos estaba Nina Petrovna. Todavía recuerdo sus últimas palabras. «Cuídate, hijo». El segundo día trajo una nueva prueba. Uno de los supervivientes, un empresario de mediana edad llamado Valeri, empezó a mostrar signos de agresividad. Acusaba a todos de no estar enviando señales de socorro con la suficiente intensidad. Exigía una mayor parte del agua potable. Por la noche, perdió completamente la cabeza e intentó tirar por la borda a una joven azafata llamada María,
En la pelea que se produjo, él mismo cayó al agua y se ahogó. Al tercer día quedábamos 7 personas en la balsa. Las reservas de agua potable se estaban agotando. Teníamos solo 2 litros de agua para los 7 y unos cuantos paquetes de galletas saladas. Empecé a comprender que si no nos encontraban en los próximos días, todos moriríamos. Al cuarto día vi una isla. Al principio era solo un punto verde en el horizonte, pero poco a poco se fue haciendo más grande. La corriente llevaba nuestra balsa directamente hacia ella. Me entró esperanza. La isla resultó ser pequeña, de unos 3 kilómetros de largo y 1,5 de ancho. Estaba cubierta de densa vegetación tropical, y las costas estaban rodeadas de playas de arena blanca. En un lado de la isla se alzaba una pequeña montaña de unos 200 metros de altura. Llegamos a la costa al 5.º día después del desastre. De los 7 supervivientes, solo 5 llegaron a la isla. Otros 2 fueron arrastrados por la corriente en la penúltima noche. Quedamos yo, la azafata María, tenía 26 años, el piloto Alexander, 43 años, un anciano profesor de biología llamado Mikhail Fyodorovich, 61 años, y un joven turista llamado Denis, 19 años. Lo primero que hicimos fue explorar la costa, con la esperanza de encontrar agua dulce. El profesor Mikhail Fyodorovich, a pesar de su edad, resultó ser una persona increíblemente sabia. Enseguida identificó qué plantas eran comestibles y cuáles debíamos evitar. También encontró un pequeño arroyo de agua dulce en el centro de la isla. Alejandro, nuestro piloto, asumió el papel de coordinador de las señales de auxilio. Colocó grandes trozos de tela blanca del bote salvavidas en el punto más alto de la isla para que fueran visibles desde el aire. Además, todos los días al mediodía, encendía una hoguera de señales, utilizando hojas húmedas para crear un denso humo. María demostró ser sorprendentemente fuerte mentalmente. Organizó la distribución de nuestras escasas provisiones de comida y se aseguró de que todos recibieran raciones iguales. También cuidaba de los heridos. Denis tenía un brazo roto y el profesor, una grave lesión en la pierna. Denis, a pesar de su juventud y su lesión, resultó ser de gran ayuda. Estaba en buena forma física y podía trepar a los árboles para conseguir fruta y cocos. También me ayudó a construir un refugio más sólido. Las 2 primeras semanas en la isla vivimos en constante espera de ser rescatados. Cada mañana escudriñábamos el cielo en busca de aviones. Cada día escuchábamos el mar con la esperanza de oír el sonido de un motor de barco. Pero los días pasaban y la ayuda no llegaba. Hacia el final de la 3.ª semana, tuvimos nuestro primer conflicto serio. Denis acusó a Alejandro de no enviar las señales de auxilio correctamente. La discusión se convirtió en una pelea en la que el joven golpeó gravemente al piloto. Alejandro sufrió una conmoción cerebral y estuvo varios días en estado semiconsciente. Este acontecimiento marcó un punto de inflexión para nuestro pequeño grupo. Nos dimos cuenta de que la tensión psicológica de la incertidumbre y el miedo nos estaba destruyendo por dentro. El profesor Mikhail Fyodorovich mantuvo una larga conversación con nosotros sobre la necesidad de aceptar la posibilidad de una estancia prolongada en la isla y empezar a construir una vida más sostenible. A finales del primer mes, habíamos creado una base relativamente cómoda. Construimos 3 chozas con los restos del bote y hojas de palma, una para los hombres, una para María y otra para guardar provisiones y herramientas. Aprendimos a hacer fuego por fricción, a pescar con anzuelos improvisados con restos metálicos y a recoger agua de lluvia en recipientes improvisados. Pero el mayor desafío no fue la adaptación física, sino la psicológica. Cada uno de nosotros pasó por las etapas de negación, ira, negociación, depresión y, finalmente, aceptación. No todos superaron esta prueba con el mismo éxito. El segundo mes en la isla comenzó con una tragedia. El profesor Mikhail Fyodorovich, que se había convertido en nuestra fuente de conocimiento y sabiduría, falleció a causa de una infección que se desarrolló en su pierna herida.
No teníamos antibióticos, y ni el lavado con agua de mar ni el uso de plantas medicinales locales fueron suficientes. Su muerte nos consternó a todos. Perdimos no solo a un valioso miembro del equipo, sino también a una persona que nos ayudaba a mantener la fe en la supervivencia. Hasta el último día, el profesor compartió sus conocimientos sobre plantas comestibles, sobre cómo predecir el tiempo por el comportamiento de los animales y cómo orientarse por las estrellas. Lo enterramos en una pequeña elevación en el centro de la isla, bajo un gran baniano. Alejandro dijo unas palabras sobre el importante papel que había desempeñado el profesor en nuestra supervivencia. María lloró. Durante este tiempo, él se había convertido en un padre para ella. Denis grabó en el tronco del árbol el nombre del profesor y las fechas de su vida. Después del funeral, me di cuenta de que ahora recaía sobre mí la responsabilidad del grupo. Alejandro aún se recuperaba de su lesión en la cabeza, Denis era demasiado joven e impulsivo, y María, aunque era fuerte, no tenía experiencia en la toma de decisiones críticas en condiciones extremas. Elaboré un plan de supervivencia a largo plazo. En primer lugar, teníamos que mejorar nuestro refugio antes de la temporada de lluvias. En segundo lugar, crear fuentes de alimento más seguras. En tercer lugar, establecer un sistema para enviar señales de auxilio de forma constante. La construcción de una vivienda mejorada llevó 3 semanas. Encontramos una pequeña cueva en la roca en el lado norte de la isla y la ampliamos utilizando piedras afiladas y restos metálicos. La cueva estaba situada a unos 15 metros sobre el nivel del mar, lo que nos protegía de las mareas de tormenta. Dentro de la cueva, acondicionamos 3 zonas separadas: la de dormir, la de la cocina y la de almacenamiento. La zona de dormir estaba cubierta con hojas de palma secas y musgo. En la zona de la cocina, colocamos una chimenea de piedras e hicimos un agujero en el techo para que saliera el humo. La zona de almacenamiento era la más seca. Allí guardábamos las provisiones de comida, el agua potable y las herramientas. Encontrar fuentes de alimento permanentes resultó más difícil. En la isla crecían cocoteros, plátanos, mangos y varios tipos de tubérculos comestibles. Pero todo esto no era suficiente para 4 personas. Necesitábamos proteínas. La pesca desde la orilla daba pocos resultados. El pequeño pescado que pescábamos solo nos daba para 1 o 2 días. Decidí probar un método más arriesgado: la pesca desde una balsa improvisada en alta mar. La construcción de la balsa llevó 2 semanas. Atamos 5 troncos grandes con lianas y cuerdas rescatadas del bote salvavidas. Utilizamos un trozo de tela de un chaleco salvavidas como vela. Las remos las tallamos de la madera dura de los árboles de la zona. La primera salida al mar casi me cuesta la vida. Me había alejado de la costa unos 500 metros cuando, de repente, se levantó un viento huracanado. Las olas alcanzaban los 4 metros de altura, la balsa crujía y amenazaba con desarmarse. Perdí un remo y estuve a la deriva durante 2 horas antes de poder llegar a la orilla. Pero esa experiencia me enseñó mucho sobre el comportamiento del océano alrededor de la isla. Noté que por la mañana el mar suele estar más tranquilo y que el viento se levanta por la tarde. También descubrí un lugar donde las corrientes crean un remolino en el que se acumula mucho pescado. El segundo intento fue más exitoso. Pesqué 4 atunes grandes y algunos peces más pequeños. Con eso tuvo nuestra pequeña comunidad para toda una semana. Salamos parte del pescado con sal marina, que recogíamos en pequeñas lagunas después de la marea baja. A finales del segundo mes, habíamos establecido una rutina diaria. Por la mañana, Alexander y Denis recogían leña y mantenían encendida la hoguera de señales en la cima de la montaña. María se dedicaba a preparar la comida y a recoger fruta. Yo salía a pescar o a cazar cangrejos. La caza de cangrejos se convirtió en una de nuestras principales fuentes de alimento. En la isla había muchos cangrejos terrestres grandes que salían a alimentarse por la noche. Aprendimos a atraparlos con trampas sencillas hechas con ramas y con cebo de fruta podrida.
Pero el descubrimiento más valioso fueron los huevos de aves. En la costa norte de la isla anidaban miles de aves marinas. Sus huevos eran grandes, nutritivos y aparecían con regularidad. Eso sí, la recolección de huevos era peligrosa. Las aves defendían sus nidos con agresividad y los acantilados eran empinados y resbaladizos. Una vez, durante la recolección de huevos, casi me caigo desde una altura de 20 metros. Una roca bajo mi pie se rompió y me quedé colgando con una mano sobre el abismo. Alexander y Dennis me sacaron con una cuerda trenzada con lianas. Después de este incidente, siempre íbamos a por huevos los tres juntos y siempre con protección. El tercer mes trajo nuevos desafíos. Comenzó la temporada de lluvias. No eran lluvias fuertes, eran catastróficas. A veces, en un solo día caía tanta agua como en Moscú en todo un mes. Nuestra cueva se inundaba, las provisiones se estropeaban, encender un fuego se volvía casi imposible. Fue entonces cuando tuvimos el segundo conflicto serio. Dennis me acusó de correr demasiados riesgos durante la pesca y la caza, poniendo en peligro a todo el grupo. Propuso limitarnos solo a la recolección de alimentos vegetales y cangrejos. La discusión duró 3 días. María apoyó a Dennis, pensando que la seguridad era más importante que la cantidad de comida. Alexander se puso de mi lado, entendiendo que sin alimentos proteicos no sobreviviríamos a una estancia prolongada en la isla. Al final, llegamos a un acuerdo. Yo seguí pescando, pero solo cuando hacía buen tiempo y siempre con un compañero. Dennis y María asumieron más responsabilidades en la recolección de alimentos vegetales y la mejora de nuestras condiciones de vida. A finales del tercer mes, habíamos aprendido a recoger y almacenar eficazmente el agua de lluvia. Tensábamos grandes hojas entre los árboles, creando embudos que dirigían el agua a recipientes improvisados con cocos y troncos de bambú huecos. También aprendimos nuevas formas de preparar la comida. María aprendió a preparar sopa de algas marinas que llegaban a la orilla después de las tormentas. Esta sopa era rica en oligoelementos y nos ayudaba a mantener la salud. Alexander construyó un sistema de señalización más eficaz. Creó varios espejos con placas de metal pulidas, y todos los días, a una hora determinada, dirigía los reflejos del sol hacia el cielo. También colocó en la playa unas enormes letras SOS hechas con piedras blancas. Pero el logro más importante del tercer mes fue la unidad psicológica del grupo. Dejamos de pelearnos constantemente y aprendimos a trabajar en equipo. Cada uno encontró su papel y lo desempeñó. Empezamos no solo a sobrevivir, sino a vivir. Al comienzo del cuarto mes, nuestra vida en la isla había adquirido un cierto ritmo. Nos despertábamos al amanecer, cuando los primeros rayos de sol entraban en nuestra cueva. Lo primero que hacíamos era revisar las trampas para cangrejos que habíamos puesto la noche anterior. Luego desayunábamos fruta y las reservas de pescado del día anterior. Después del desayuno, comenzaba la jornada laboral. Alexander se dirigía a la cima de la montaña para revisar y mantener los medios de señalización. María se encargaba de las tareas domésticas: preparar la comida, lavar la ropa en un arroyo de agua dulce, recoger plantas medicinales. Dennis y yo salíamos a buscar alimento. Él recogía alimentos vegetales, yo iba a pescar o a cazar. El almuerzo tenía lugar en el momento más caluroso del día, cuando trabajar bajo el sol se volvía insoportable. Descansábamos a la sombra de la cueva, compartíamos las noticias de la mañana, planeábamos las tareas de la tarde. Este tiempo se volvió especialmente importante para nosotros. Nos comunicábamos, nos apoyábamos moralmente. La tarde era el momento de las tareas colectivas. Mejorábamos nuestro refugio, reparábamos las herramientas, preparábamos la leña para el día siguiente. Cenábamos antes de la puesta de sol, y luego pasábamos 1 o 2 horas sentados junto a la hoguera, contando historias de nuestra vida pasada o haciendo planes para el futuro. Por la noche, hacíamos guardia por turnos. El encargado mantenía el fuego y velaba por la seguridad.
En la isla había jabalíes que podían acercarse a nuestra cueva en busca de comida. Además, el encargado vigilaba el mar. En las noches claras, se podían ver las luces de los barcos que pasaban en el horizonte. El cuarto mes lo recuerdo por el descubrimiento de nuevas fuentes de alimento. Dennis encontró en el centro de la isla una zona con plantas de batata silvestre. Estos tubérculos fueron nuestra salvación. Eran nutritivos, se conservaban bien y podían sustituir al pan. Aprendimos a asarlos en las brasas del fuego o a cocerlos en agua de mar. Yo descubrí que en las lagunas de marea en la costa este de la isla se podían recolectar moluscos. Las ostras, los mejillones y los caracoles de mar contenían mucha proteína y eran fáciles de conseguir. Eso sí, solo se podían recolectar durante la marea baja y había que tener cuidado con los erizos de mar y los peces venenosos. Alejandro hizo una observación importante sobre el clima. Se dio cuenta de que el comportamiento de los pájaros y las nubes podía predecir una tormenta con 1 o 2 días de antelación. Este conocimiento nos ayudó varias veces a evitar el peligro y a refugiarnos en la cueva a tiempo. María dominó nuevas formas de conservar los alimentos. Aprendió a secar pescado y carne al sol, utilizando sal marina como conservante. También hacía una especie de cuero de fruta con plátanos y mangos que podía conservarse durante varias semanas sin echarse a perder. Al final del cuarto mes ocurrió un suceso que cambió radicalmente nuestra vida en la isla. Durante una fuerte tormenta, los restos de un barco de madera fueron arrastrados a la costa. Entre los escombros encontramos muchas cosas útiles: herramientas de metal, redes de pesca, una brújula y un contenedor impermeable con alimentos secos. El hallazgo más valioso fue un hacha. Con ella pudimos talar árboles gruesos y construir estructuras más sólidas. Lo primero que hicimos fue construir una gran balsa capaz de soportar un viaje marítimo serio. Las redes de pesca revolucionaron nuestra forma de obtener alimentos. Ahora, en una sola jornada de pesca podía capturar tanto pescado como antes en una semana. Empezamos a preparar pescado para el futuro, creando reservas para los días de mal tiempo. El quinto mes transcurrió entre la construcción y la mejora de nuestra forma de vida. Construimos un ahumadero para ahumar carne y pescado, ampliamos el sistema de recogida de agua de lluvia y creamos un taller para fabricar y reparar herramientas. Dennis demostró tener unas habilidades inesperadas para el trenzado. Aprendió a hacer cestas, redes y cuerdas con plantas locales. Sus creaciones no solo eran funcionales, sino también hermosas. Esta actividad le ayudaba a lidiar con el estrés y la sensación de desesperanza. Alejandro construyó un sistema de lentes con trozos de vidrio que encontramos entre los restos del barco. Con ellas podía encender fuego incluso en días húmedos, enfocando los rayos del sol. Estas lentes también nos ayudaban a observar objetos lejanos en el mar. María se convirtió en nuestra doctora. Estudió las propiedades de las plantas medicinales locales y aprendió a curar enfermedades y lesiones leves. Cuando Denise empezó a tener problemas de estómago por la comida a la que no estaba acostumbrado, fueron sus infusiones las que le ayudaron a recuperarse. Hacia finales del quinto mes, habíamos creado un verdadero hogar en la isla. Teníamos una cueva confortable con habitaciones separadas, fuentes fiables de comida y agua, y sistemas eficaces para enviar señales de socorro. Aprendimos a predecir el clima, a curar enfermedades y a fabricar las herramientas necesarias. Pero lo más importante es que nos convertimos en una verdadera familia. Compartíamos alegrías y tristezas, nos apoyábamos mutuamente en los momentos difíciles y trabajábamos juntos para alcanzar objetivos comunes. El miedo y la desesperación de los primeros meses se transformaron en confianza en el futuro. El sexto mes comenzó con un acontecimiento trágico. Durante una jornada de pesca, una gran ola volcó mi balsa a 1 kilómetro aproximadamente de la costa. Me encontré en el agua, entre los restos de la balsa, rodeado de tiburones atraídos por el olor del pescado. Las 2 horas siguientes fueron las más terribles de mi vida.
Me agarré a un trozo del mástil e intenté no hacer movimientos bruscos para no llamar la atención de los depredadores. Los tiburones daban vueltas a mi alrededor, pero no atacaban. Tal vez les asustaba el olor a humano, o quizás simplemente no tenían hambre. Mis amigos vieron que la balsa no regresaba y dieron la voz de alarma. Alejandro y Denis construyeron una balsa de rescate improvisada con troncos y salieron a buscarme. Me encontraron ya al atardecer, cuando casi había perdido el conocimiento por el cansancio y el miedo. El rescate no fue fácil. No podían simplemente nadar hacia mí por los tiburones. Denis hizo un acto de heroísmo. Saltó al agua con una lanza y ahuyentó a los depredadores, permitiendo que Alejandro me subiera a la balsa. Este incidente nos obligó a replantearnos nuestros enfoques de seguridad. Entendimos que la pérdida de cualquiera de nosotros podía ser una catástrofe para todo el grupo. No volví a salir al mar solo y creamos normas de seguridad claras para todas las actividades. Después del incidente con los tiburones, se estableció una relación especialmente estrecha entre Denis y yo. Aquel joven me había salvado la vida, arriesgando la suya. Empecé a transmitirle todos mis conocimientos sobre supervivencia, viendo en él un digno sucesor. El 7º mes de nuestra estancia en la isla comenzó con fenómenos naturales inusuales. El mar había cambiado su color del azul habitual a un tono verdoso, la temperatura del agua había subido varios grados y el comportamiento de los peces era extraño. Bancos enteros se concentraban en la superficie y se movían de forma caótica. Alejandro fue el primero en comprender lo que significaba. Su experiencia como piloto le había enseñado a leer las señales de la naturaleza. Algo serio se avecina, nos dijo. Quizás un huracán o un tsunami. Empezamos a prepararnos para la catástrofe sin saber con exactitud qué esperar. Trasladamos todos los objetos de valor y las provisiones de comida a la parte más profunda de la cueva. Creamos reservas de agua adicionales por si los manantiales principales se veían afectados. Reforzamos la entrada de la cueva con piedras y troncos. La tormenta llegó el 8º día del 7º mes. Primero se levantó un viento fortísimo que doblaba las palmeras casi hasta el suelo. Luego comenzó a llover con una intensidad nunca vista. Las gotas eran del tamaño de nueces y caían a tal velocidad que dolían al golpear la piel. Pero el verdadero horror comenzó cuando las olas se alzaron. Alcanzaban los 20 metros de altura y se estrellaban contra la isla con una fuerza descomunal. El agua subió hasta el nivel de nuestra cueva, situada a 15 metros por encima del nivel normal del mar. Pasamos 3 días en la cueva, sin atrevernos a salir. Escuchábamos el aullido del viento en el exterior, el crujido y la caída de los árboles, el azote del agua contra las rocas. Nuestras hogueras de señales, por supuesto, se habían apagado. La mayor parte de nuestras reservas de leña se había mojado. Al 4º día la tormenta comenzó a amainar. Cuando por fin pudimos salir de la cueva, la isla era irreconocible. La mayoría de las palmeras estaban rotas o arrancadas de raíz. Las playas habían cambiado de forma. En algunos lugares la arena había desaparecido por completo, dejando al descubierto negras rocas volcánicas. La mayor pérdida fue nuestra gran balsa. Se había estrellado contra las rocas y la corriente se la había llevado mar adentro. También perdimos gran parte del equipo de pesca y varias herramientas importantes que guardábamos fuera de la cueva. Pero las peores noticias nos esperaban cuando inspeccionamos las fuentes de alimento. El huracán había destruido la mayoría de los árboles frutales. Los boniatos bajo tierra se habían podrido por el exceso de humedad. Las colonias de aves marinas habían abandonado la isla, llevándose con ellas nuestra fuente de huevos. La recuperación tras el huracán nos llevó casi 2 meses. Tuvimos que volver a aprender a sobrevivir en las nuevas condiciones de la isla. Alejandro y Denis se dedicaron a despejar los escombros y a buscar materiales aprovechables. María y yo buscábamos nuevas fuentes de alimento. Fue entonces cuando hicimos un importante descubrimiento. En el centro de la isla,
En un lugar antes inaccesible por la densa vegetación, el huracán había dejado al descubierto la entrada a una gran cueva. Aquella cueva resultó ser un auténtico tesoro. En su interior encontramos un lago subterráneo de agua dulce, una colonia de murciélagos, una fuente de carne en caso extremo, y enormes depósitos de sal marina, restos de antiguas inundaciones. Además, la cueva tenía multitud de nichos y pasadizos que podían utilizarse como almacenes. El hallazgo más asombroso fueron las pinturas rupestres. En las paredes de la cueva había imágenes de personas, animales y barcos. Algunos dibujos eran claramente muy antiguos, pero otros parecían más modernos. Esto significaba que no éramos los primeros humanos en acabar en aquella isla. Estudiando los dibujos, encontramos una imagen que podría ser un mapa de la isla. En él se indicaban los manantiales de agua, los lugares de anidación de las aves y los matorrales de plantas comestibles. Aquel mapa nos ayudó a encontrar nuevos recursos cuya existencia desconocíamos. El 8º mes lo pasamos explorando activamente los nuevos territorios de la isla. Siguiendo el antiguo mapa, descubrimos en las montañas varios manantiales que no se secaban ni siquiera en la época de más calor. Allí también crecían ñame y taro silvestres, tubérculos nutritivos que podían sustituir al boniato. Dennis encontró en la parte norte de la isla una pequeña laguna, separada del mar por un arrecife de coral. En esta laguna abundaban los peces y se podían pescar incluso con las manos. También allí se reproducían tortugas marinas, cuya carne y huevos eran muy nutritivos. María descubrió una extensión de arroz salvaje en una zona pantanosa de la isla. El arroz crecía en pequeñas cantidades, pero era una verdadera riqueza para personas que llevaban meses alimentándose solo de pescado y fruta. Aprendimos a procesar los granos de arroz y a cocinar gachas con ellos. Alejandro diseñó un nuevo sistema de señales utilizando hallazgos de la cueva. Encontró allí trozos de metal que se podían pulir hasta obtener un brillo espejado. Estos espejos eran más grandes y eficaces que los que habíamos hecho antes. Al final del 8º mes, no solo nos habíamos recuperado del huracán, sino que habíamos mejorado nuestra situación. Teníamos fuentes de alimento más variadas, mayores reservas de agua dulce, un alojamiento más confortable en la nueva cueva. Pero lo más importante es que habíamos comprendido que éramos capaces de superar cualquier prueba que nos pusiera la naturaleza. El huracán, que podría habernos destruido, nos había hecho más fuertes y sabios. Habíamos aprendido a no luchar contra la naturaleza, sino a adaptarnos a sus cambios. El 9º mes fue un período de relativa bonanza. Establecimos una recolección regular del nuevo arroz, organizamos la pesca en la laguna y creamos reservas de sal para conservar la carne. Nuestra dieta se volvió más variada y nutritiva. Fue entonces cuando tuvimos tiempo de pensar no solo en sobrevivir, sino también en qué haríamos después. Aún abrigábamos la esperanza de ser rescatados, pero ya no vivíamos únicamente de esa ilusión. Empezamos a hacer planes por si tuviéramos que pasar muchos meses, o incluso años, en la isla. El 10º mes en la isla se convirtió para mí en un periodo de profunda crisis psicológica. Físicamente, nos habíamos adaptado a la vida salvaje, organizado nuestro hogar, asegurado comida y agua. Pero precisamente entonces, cuando la lucha acérrima por la supervivencia pasó a un segundo plano, me sobrevino una ola de conciencia sobre la realidad de nuestra situación. Empecé a comprender que quizá nunca volveríamos a casa. Hasta ese momento, había vivido con la esperanza de un rescate rápido, luego, de un rescate en un futuro previsible, pero al 10º mes, quedó claro que o bien no nos estaban buscando en absoluto, o bien nos buscaban donde no debían. La depresión me asaltaba por oleadas. Por la mañana podía despertarme lleno de energía y planes, pero por la noche me hundía en tal desesperación que no era capaz de levantarme de mi cama de hojas de palma. Pensaba en mi esposa Elena, en nuestros planes, en el trabajo que tanto me gustaba. Especialmente dolorosos eran los pensamientos de que, quizá, ya me daban por muerto. Elena podía haberse casado con otro,
haber comenzado una nueva vida. Mis padres podían haberme llorado y haber aceptado la pérdida. Y yo, atrapado en esta maldita isla, sin poder siquiera hacerles saber que seguía vivo. Mis amigos notaron los cambios en mi comportamiento. Me volví irritable, ensimismado. A menudo me iba solo a la cima de la montaña y pasaba horas allí, mirando al horizonte. A veces me desquitaba con ellos por nimiedades, y luego me atormentaba el sentimiento de culpa. Alexander intentó hablar conmigo como amigo y compañero mayor. Me contó sus propios miedos y dudas, cómo lidiaba con los pensamientos sobre su esposa y sus 2 hijos, que habían quedado en Moscú. Debemos creer que encontraremos una forma de volver a casa, me decía. Pero mientras estemos aquí, debemos vivir, no simplemente existir. María abordó el problema desde otro ángulo. Se esforzaba por mantenerme ocupado, me daba diversas tareas, me involucraba en la mejora de nuestras condiciones de vida. Cabeza vacía, taller del diablo, bromeaba, pero en sus palabras había una seria sabiduría. Denis, a pesar de su juventud, demostró una madurez sorprendente en el plano psicológico. Simplemente estaba ahí cuando me sentía especialmente mal, no me agobiaba con consejos, pero me hacía entender que no estaba solo. Su presencia era tranquilizadora. El punto de inflexión fue una conversación con María al final del 10º mes. Estábamos sentados junto a la fogata después de la cena, los demás ya dormían. Yo, una vez más, me quejaba de lo absurdo de nuestra existencia en la isla, de que simplemente estábamos muriendo lentamente lejos de la civilización. Kirill, dijo en voz baja, ¿alguna vez te has parado a pensar que estos 10 meses podrían ser los más importantes de tu vida? No los más fáciles, ni los más agradables, pero sí los más importantes. No entendía a qué se refería, y ella continuó. En casa trabajabas 12 horas al día, solo pensabas en tu carrera y en el dinero. ¿Cuándo fue la última vez que simplemente te sentaste a contemplar una puesta de sol? ¿Cuándo fue la última vez que hablaste de verdad con tus amigos, no de trabajo sino de la vida? ¿Cuándo fue la última vez que sentiste tanta cercanía con otras personas? Sus palabras me hicieron reflexionar. En realidad, durante estos meses en la isla, había llegado a conocer a Alexander, María y Denis mejor que a los compañeros con los que había trabajado durante años. Compartíamos todo: comida, refugio, miedos, esperanzas, alegrías y tristezas. Nunca había tenido tal cercanía ni siquiera con mis propios hermanos. También me di cuenta de que durante estos meses había cambiado como persona. Me había vuelto más observador. Había aprendido a valorar las cosas sencillas. El sabor del pescado fresco, la frescura de la sombra en un día caluroso, la belleza del cielo estrellado. Me había vuelto más paciente, más atento a los demás. El 11º mes se convirtió en un periodo de mi recuperación interna. Acepté nuestra situación no como un castigo o una maldición, sino como una experiencia vital única. Empecé a llevar un diario, escribiendo en trozos de corteza mis pensamientos, observaciones, descripciones de los acontecimientos de cada día. Las anotaciones me ayudaron a estructurar mis experiencias y a ver nuestro camino de supervivencia como una historia fascinante, y no como una sucesión de sufrimientos. Describía cómo habíamos aprendido a hacer fuego por fricción, cómo construíamos refugios, cómo descubríamos nuevas fuentes de alimento. Cada logro, cada pequeña victoria sobre la naturaleza, se convertía en motivo de orgullo. Alexander apoyó mi idea del diario y propuso crear un mapa detallado de la isla con la descripción de todos los recursos encontrados. No era solo una necesidad práctica, sino también una forma de sistematizar nuestra experiencia, de conservar nuestros conocimientos para las generaciones futuras o para otros náufragos. Dedicamos varias semanas a elaborar este mapa. Recorrimos toda la isla, medimos las distancias a pasos, señalamos todos los lugares importantes: fuentes de agua, zonas con plantas comestibles, lugares de anidación de aves,
bahías adecuadas para la pesca, zonas peligrosas con corales afilados. El mapa resultó ser detallado y hermoso. María lo adornó con dibujos de plantas y animales. Denis añadió ornamentos en las esquinas. Alejandro escribió comentarios detallados sobre cada objeto. Yo elaboré un calendario de cambios estacionales. Cuándo maduran los frutos, cuándo llegan las lluvias, cuándo anidan los pájaros. Este trabajo nos unió aún más. Nos sentimos como exploradores, investigadores de tierras desconocidas. La isla dejó de ser una prisión y se convirtió en nuestro hogar, que estudiamos hasta el más mínimo detalle. Hacia finales del 11º mes, me había reconciliado por completo con nuestra situación. Es más, empecé a disfrutar de la vida en la isla. Cada día traía nuevos descubrimientos, nuevos desafíos, nuevas oportunidades para el crecimiento personal. Aprendí a tejer cestas tan bien como Denise, dominé las recetas de María y podía predecir el tiempo con casi la misma precisión que Alejandro. Pero lo principal es que aprendí a vivir el presente, sin preocuparme constantemente por el futuro ni lamentarme por el pasado. El 12º mes de nuestra estancia en la isla comenzó con un sorprendente descubrimiento. Durante otra exploración del sistema de cuevas, Denise encontró un estrecho pasadizo que conducía a una parte desconocida del subterráneo. Allí, en la cámara más profunda, descubrimos rastros de la presencia de otras personas, no antiguas, sino relativamente recientes. En el suelo yacían restos de ropa moderna, latas de conserva con etiquetas en inglés y trozos de plástico. Por el estado de los objetos, se podía deducir que habían llegado allí hacía no más de 5 o 10 años. Esto significaba que no éramos los únicos que habíamos acabado en esa isla a causa de un naufragio o un accidente aéreo. El hallazgo más intrigante fue una botella con una nota dentro. La nota estaba escrita en inglés con tinta descolorida. Alejandro, que era el que mejor inglés sabía de nosotros, tradujo su contenido. Si alguien lee esto, que sepa que se puede salir de la isla. En la costa suroeste hay una bahía protegida de las tormentas. Desde allí, un viento favorable lleva a las rutas marítimas. La distancia a tierra firme es de aproximadamente 100 kilómetros. John Harrison, marzo de 2017. Esta nota cambió por completo nuestra percepción de nuestra situación. Siempre habíamos creído que la isla estaba lejos de todas las rutas marítimas, que por eso nadie nos había encontrado. Pero si John Harrison tenía razón, existía la posibilidad de llegar a la civilización por nuestra cuenta. Lo primero que hicimos fue ir a explorar la bahía mencionada en la nota. Efectivamente, existía una pequeña bahía natural, bien protegida de los vientos y las olas en la costa suroeste. No le habíamos prestado atención antes, ya que era incómoda para la pesca debido a la poca profundidad. De pie en la orilla de esta bahía, debatimos durante mucho tiempo la perspectiva de escapar. Por un lado, teníamos información de una persona que, posiblemente, había abandonado la isla con éxito. Por otro lado, un viaje marítimo en una balsa casera de 100 kilómetros era una empresa extremadamente arriesgada. Alejandro, como el más experimentado en cuestiones de navegación, se encargó de planificar una posible fuga. Calculó que, para viajar esa distancia, necesitaríamos una balsa mucho más grande y fiable que las que habíamos construido para la pesca. También sería necesario almacenar agua dulce y provisiones para al menos 10 días de viaje. María expresó dudas razonables. ¿Y si ese Harrison no llegó a la civilización? ¿Y si se ahogó en el mar y nosotros solo encontramos su nota? ¿Merece la pena arriesgar nuestra vida establecida en la isla por una remota posibilidad de salvación? Denise, por el contrario, ardía en deseos de intentarlo. La juventud y el optimismo superaban la cautela. No podemos pasar toda la vida en esta isla, nos convencía. Tarde o temprano, alguno de nosotros morirá de una enfermedad o un accidente. ¿Y qué será de los demás? Yo estaba desconcertado. Por un lado, en un año me había acostumbrado tanto a la isla que se había convertido en mi hogar. Habíamos creado una vida cómoda,
aprendido a superar cualquier dificultad, y nos habíamos convertido en una verdadera familia. Por otro lado, en casa tenía una verdadera familia, una esposa que posiblemente todavía me esperaba. Dedicamos varias semanas a reflexionar y prepararnos. Incluso si decidimos no intentar escapar de inmediato, la construcción de una balsa apta para navegar era un proyecto útil. En caso de emergencia, por ejemplo, si la isla comenzara a hundirse debido a la erupción de un volcán submarino, tendríamos un medio de evacuación. La construcción de la gran balsa se convirtió en el proyecto más ambicioso de todo nuestro año en la isla. Utilizamos los mejores troncos, cuidadosamente trabajados y encajados unos con otros. Los atamos no solo con cuerdas, sino también con espigas de madera, creando una conexión sólida. La balsa resultó ser de 4 por 6 metros. Tenía una cabina de hojas de palma para protegernos del sol y la lluvia, un mástil con una vela hecha de trozos de tela cosidos, un remo de timón y un lugar para guardar provisiones. También instalamos un pequeño hogar de piedras para cocinar durante la travesía. Los preparativos para el viaje incluían 50 litros de agua potable en diversos recipientes, carne y pescado seco curado para 20 días, fruta deshidratada, arroz, utensilios de pesca y herramientas para reparar la balsa. También llevamos una brújula encontrada entre los restos del naufragio y algunos instrumentos de navegación rudimentarios que habíamos fabricado nosotros mismos. Durante el proceso de preparación para la posible travesía, aprendimos mucho los unos de los otros. Resultó que Alejandro había practicado vela de joven y tenía buenos conocimientos de navegación marítima. María confesó que siempre había soñado con dar la vuelta al mundo a vela. Denis nos contó que su abuelo había sido pescador y le había transmitido muchos conocimientos sobre el comportamiento del mar. Para finales de año, estábamos listos para zarpar, pero nunca llegamos a tomar la decisión definitiva. Día tras día posponíamos la partida para mañana, encontrando siempre nuevas razones para demorarnos. Que si el tiempo no era adecuado, que si había que terminar algún detalle de la balsa, que si simplemente nos faltaba determinación. La decisión final de partir no la tomamos nosotros, sino la naturaleza. Durante la última semana de nuestra estancia en la isla, comenzaron a ocurrir fenómenos extraños. El agua del lago subterráneo se calentó y adquirió un olor sulfuroso. En la superficie de la isla aparecieron nuevas fuentes termales. Por las noches oíamos un rugido sordo que provenía de debajo de la tierra. Alejandro fue el primero en darse cuenta de lo que estaba pasando. La isla se encontraba sobre un volcán activo que empezaba a despertar. Los signos eran inequívocos: el cambio de temperatura de las aguas subterráneas, la aparición de nuevas fuentes termales, las sacudidas sísmicas. Podría producirse una erupción en cuestión de semanas o meses. «Debemos zarpar cuanto antes», nos dijo una noche, cuando nos reunimos para discutir la situación. Si el volcán entra en erupción, la isla podría volverse inhabitable. Lava, gases tóxicos, tsunamis. No sobreviviríamos a una erupción. María, que antes se oponía a un viaje tan arriesgado, ahora estaba de acuerdo en la necesidad de partir. «Es mejor morir en el mar intentando salvarse que morir garantizado en la isla», dijo con una amarga sonrisa. Denis llevaba tiempo preparado para la aventura. La noticia del volcán no hizo sino aumentar su entusiasmo. «Por fin vamos a empezar una verdadera lucha por la supervivencia», dijo, y en su voz se notaba excitación, no miedo. Yo tenía sentimientos encontrados. Por un lado, la perspectiva de abandonar la isla, que se había convertido en nuestro hogar, me entristecía. Por otro lado, la posibilidad de volver a la civilización, ver a mi mujer, contar al mundo nuestra aventura. Todo eso me emocionaba e inspiraba. Dedicamos 3 días a los últimos preparativos. Cargamos en la balsa todos los suministros necesarios, comprobamos la solidez de todas las uniones, nos aseguramos de que la vela y el timón funcionaban correctamente. También llevamos con nosotros un mapa de la isla y nuestros diarios. Eran nuestros tesoros más preciados.
Pasamos la última noche en la isla junto a una hoguera, recordando los momentos más destacados del año que habíamos pasado. Nos contamos mutuamente lo que habíamos aprendido, lo que habíamos entendido sobre nosotros mismos y sobre la vida, cómo habíamos cambiado durante ese tiempo. Cada uno compartió sus principales descubrimientos. Alejandro dijo: «Me he dado cuenta de que la felicidad no está en el dinero ni en la carrera, sino en la cercanía con las personas que te importan. Este año me he acercado más a vosotros que a mis propios hijos en todos los años de sus vidas». María compartió: «Siempre me he considerado débil, dependiente de los demás, y resulta que puedo sobrevivir en la naturaleza salvaje, curar enfermedades, tomar decisiones importantes. He descubierto en mí fuerzas que no sospechaba tener». Denis confesó: «Este año me ha enseñado a valorar cada día, cada momento de la vida. Antes siempre tenía prisa por ir a algún sitio, soñaba con el futuro. Y aquí he aprendido a vivir el presente». Yo les conté mi principal descubrimiento. Me he dado cuenta de que la verdadera vida empieza donde termina la zona de confort. Todo lo importante que me ha pasado ha ocurrido aquí, en condiciones extremas, cuando tenía que superarme a mí mismo cada día. Por la mañana botamos la balsa. Recorrimos la isla por última vez. Nos despedimos de los lugares que nos habíamos hecho querer. La cueva donde vivíamos, el arroyo donde cogíamos agua, la laguna donde pescábamos, la cima de la montaña desde donde mirábamos cada día al mar con la esperanza de ver un barco. La partida fue solemne y triste a la vez. Izamos la vela y el viento empujó nuestra balsa hacia mar abierto. La isla se fue empequeñeciendo lentamente a popa, hasta convertirse en un punto verde en el horizonte, y luego desapareció por completo. El primer día en el mar transcurrió con tranquilidad. El viento era favorable, las olas pequeñas, el tiempo despejado. Por turnos, gobernábamos la balsa, vigilábamos la vela, preparábamos la comida en un pequeño fuego. Por la noche habíamos recorrido unos 20 kilómetros desde la isla. Pero el segundo día trajo consigo dificultades. Se levantó un viento fuerte, las olas alcanzaron una altura de 3 metros, el cielo se cubrió de nubes. Nuestra balsa, que parecía tan segura en la orilla, en el océano abierto parecía una mísera cáscara que cualquier ola grande podía aplastar. La tormenta duró 2 días. Por turnos, achicábamos el agua que se filtraba por las grietas entre los troncos, sujetábamos la vela para que el viento no se la llevara, preparábamos comida caliente para mantener las fuerzas. Apenas lográbamos pegar ojo. La balsa se movía tanto que nos zarandeaba de un lado a otro sin parar. Al cuarto día, la tormenta amainó, pero descubrimos daños considerables. Una de las vigas se había rajado, la vela estaba rota en 2 sitios y habíamos perdido casi la mitad de nuestras reservas de agua potable, ya que los contenedores se habían estrellado contra la cubierta durante la sacudida. Era evidente que no llegaríamos a tierra firme. Fue justo entonces, cuando casi habíamos perdido toda esperanza de salvación y nos preparábamos para morir en medio del océano, cuando apareció un barco en el horizonte. Al principio, era un punto apenas visible, que se podía confundir con una nube, pero poco a poco se fue haciendo más grande, y nos dimos cuenta. Era un barco que se dirigía en nuestra dirección. Prendimos fuego a todo lo que podía generar humo, trozos de vela, ropa seca, los restos de agua potable para crear vapor. Alexander hacía señales con fragmentos de espejo, dirigiendo los destellos del sol hacia el barco. Denis y María gritaban con todas sus fuerzas, agitando los brazos. El barco cambió de rumbo y se dirigió hacia nosotros. Era un barco pesquero de arrastre con bandera japonesa. La tripulación estaba formada por 12 hombres que se quedaron atónitos al ver a 4 europeos en una balsa improvisada en medio del Océano Pacífico. El capitán del barco, un anciano japonés llamado Hiroshi Tanaka, hablaba inglés. Nos contó que estábamos a unos 150 kilómetros del puerto importante más cercano. Nuestra isla, en efecto,
Se encontraba alejada de las principales rutas marítimas, pero habíamos llegado a una zona donde los pescadores japoneses se dedican a la pesca del atún. En el barco nos dieron comida caliente, ropa seca y nos proporcionaron asistencia médica. Los marineros japoneses fueron increíblemente hospitalarios y discretos, no hicieron preguntas innecesarias, entendiendo que habíamos sufrido un trauma importante. 2 días después, llegamos al puerto de Shimizu. Nos recibieron representantes del consulado ruso, la policía japonesa y periodistas. Comenzó el proceso oficial de identificación, examen médico y declaración sobre el desastre. Los médicos se asombraron de nuestro estado físico. A pesar de un año viviendo en condiciones extremas, estábamos en buena forma. Habíamos perdido entre 10 y 15 kilos, estábamos morenos como el carbón y desaliñados, pero no teníamos problemas de salud graves. Al contrario, los médicos señalaron que nuestro sistema cardiovascular y nuestro tono muscular eran mejores que los de muchas personas de nuestra edad. La evaluación psicológica tampoco reveló anomalías graves. Pasamos por las etapas normales de adaptación a la civilización. Primero, euforia por el rescate, luego cierta desorientación por la abundancia de tecnología e información, y después una adaptación gradual a la vida normal. Lo más difícil fue la separación de mis compañeros. Durante un año nos habíamos hecho más que hermanos, habíamos pasado juntos por pruebas que la mayoría de la gente no experimenta en toda su vida. Ahora cada uno tenía que volver a su vida anterior. Alexander voló a Moscú con su familia. Su esposa e hijos le esperaban sin haber perdido la esperanza de su regreso. La aerolínea le ofreció un puesto de instructor de seguridad de vuelo. Su experiencia de supervivencia después del desastre era única. María decidió cambiar radicalmente su vida. En lugar de trabajar como azafata, se matriculó en cursos de enfermería y planeaba trabajar en el servicio de emergencias médicas. Después de lo que hemos pasado, un trabajo normal parece una pérdida de tiempo, dijo al despedirse. Denise volvió a estudiar en el instituto, pero ahora estudiaba biología en lugar de gestión. Quería especializarse en supervivencia en la naturaleza y ayudar a otras personas que se encontraran en situaciones similares. Mi propia vuelta a la normalidad fue lo más difícil. Elena me esperaba, pero nuestra relación había cambiado. Me había convertido en otra persona, con otros valores y prioridades. Lo que antes me parecía importante, carrera, dinero, estatus, ahora me parecía insignificante y trivial. Los primeros meses en casa fueron duros. No me acostumbraba a la abundancia de opciones en las tiendas, al ruido constante de la gran ciudad, a la necesidad de vivir según un horario. Cosas sencillas como una ducha caliente o una cama blanda me parecían un lujo increíble. Pero poco a poco me fui adaptando. Volví a trabajar, aunque ahora lo veía de otra manera. Valoraba cada día con mi esposa, disfrutaba de los placeres sencillos y dejé de perseguir logros profesionales. El resultado más importante de mi aventura fue el libro que escribí sobre nuestro año en la isla. Se convirtió en un éxito de ventas y ayudó a muchas personas a replantearse sus valores y prioridades en la vida. Mis compañeros y yo nos reunimos cada año el día de nuestro rescate. Nos contamos nuestros logros, recordamos la isla, compartimos planes para el futuro. Esta amistad nos acompañará hasta el final de nuestras vidas. A veces, por la noche, sueño con la isla. Palmeras verdes, arena blanca, el sonido de las olas, el olor de la hoguera, y entiendo que una parte de mí se ha quedado allí para siempre, en ese mundo sencillo y honesto, donde cada día era una lucha por la vida y cada victoria era auténtica. Un año en una isla desierta me enseñó lo más importante. El ser humano puede sobrevivir en cualquier condición si tiene voluntad de vivir y el apoyo de sus amigos. Pero lo más importante es que no solo puede sobrevivir, sino mejorar, fortalecerse, hacerse más sabio. A veces,
Es necesario perderlo todo para encontrarse a uno mismo. Epílogo. Han pasado ya 5 años desde nuestro rescate. A menudo pienso en aquella isla, que fue nuestro hogar durante todo un año. Me pregunto si habrá habido una erupción volcánica. ¿Se habrán conservado nuestras construcciones? ¿Habrán crecido nuevos árboles en el lugar de los que derribó el huracán? Hace poco supe las coordenadas de la isla por el capitán del barco que nos rescató. Resulta que la isla sí está en una zona de alta actividad volcánica, pero las erupciones no ocurren allí más de una vez por siglo. Quizás abandonamos la isla en vano, presa del pánico, pero no me arrepiento de la decisión que tomamos. Aquella travesía marítima en una balsa hecha a mano fue la prueba final que puso el broche de oro a nuestra aventura. Nos demostramos a nosotros mismos que somos capaces de mucho más de lo que creíamos posible. Ahora, mientras escribo estas líneas sentado cómodamente en un sillón frente a mi escritorio, la isla me parece un sueño, una fantasía, una historia inventada. Pero las cicatrices en las manos por los corales, el bronceado que nunca se ha ido del todo, las callosidades de remar. Todo esto me recuerda que la historia fue real. Lo principal que aprendí durante ese año es que la felicidad no depende de las circunstancias externas. Depende de cómo afrontamos lo que nos sucede. En la isla, teniendo solo lo indispensable para sobrevivir, era feliz, porque cada día estaba lleno de significado, cada acción tenía un propósito, cada noche traía una sensación de deber cumplido. Al regresar a la civilización, intento conservar esa sensación de plenitud vital. No siempre lo consigo. Hay demasiada agitación, distracciones y falsos valores en el mundo moderno. Pero cuando se pone especialmente difícil, cierro los ojos y vuelvo mentalmente a aquella isla, a la hoguera donde nos sentábamos 4 amigos bajo el cielo estrellado, sabiendo que mañana sería un nuevo día, lleno de oportunidades y descubrimientos.